Este sermón fue predicado el 1 de marzo de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Cree en tu corazón, confiesa con tu boca, basado en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 13. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios son por la salvación de Israel, porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero un celo necio, porque ignoraron la justicia que viene de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para que todo aquel que cree sea justo, porque Moisés escribe esto acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que haya cumplido la ley vivirá para ella, pero la justicia que proviene de la fe dice esto: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer descender a Cristo, o ¿quién descenderá a los infiernos? Es decir, resucitar a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo declaró en el capítulo 9 que los judíos que intentaron alcanzar a Dios mediante su propia justicia no fueron justificados, y los gentiles que no buscaron a Dios fueron justificados. ¿Cómo? Por la fe. Dios tuvo misericordia de quienes se alejaban del pacto, concediéndoles el don de la fe. Podría seguir una objeción: pero tú, Pablo, tienes prejuicios contra Israel. Probablemente te han tratado mal. Por supuesto, nada de eso. Y prueba de ello es como Pablo comienza nuestro pasaje de hoy. Empieza declarando su amor por los judíos, sus compatriotas. Dice que su gran deseo es la salvación de Israel. Aunque rechazaron al Mesías, aunque buscan el camino de la justicia, aludiendo el camino de la fe en Jesús, Pablo expresa su devoción por Israel. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios se dirigen a la salvación de Israel. Este es un ejemplo para nosotros de cuán profundamente debemos preocuparnos por la salvación de nuestros compatriotas. Debemos orar por la luz del Evangelio en los corazones de los habitantes de nuestras naciones. Si eres polaco, no te refieras a tu propia patria como este país o esta gente que vive aquí. Este es su país, esta es su patria terrenal. Estos son sus compatriotas. Nos une una historia común, un idioma común, un deseo común de seguridad y paz. Como cristianos es importante que también nos una una devoción común en Jesús, y oramos por esto en cada servicio. Sí, nuestra patria está en el cielo, pero también tenemos llamados que resultan del hecho de que Dios nos ha colocado en una nación determinada. Incluso si no eres ciudadano polaco y vives aquí, debes orar por tu país, por sus habitantes, pero también por la bendición de Dios sobre los ciudadanos de tu nuevo país, tu nuevo hogar. La demostración de este amor por Israel muestra que para Pablo lo que escribe no es una árida exposición de doctrina. Tiene una relación muy emotiva con sus hermanos y hermanas según la carne, y ora por estas personas. Por lo tanto, cree que a través de la oración Dios puede cambiar el corazón de las personas. Recuerda que la oración es una expresión de fe, pero también de preocupación por los demás. En lugar de decir a alguien, me acuerdo de ti, puedes decir, estoy orando por ti, o hoy oré por ti. La oración puede ser más beneficiosa que pensar en alguien, porque en la oración nos dirigimos a Dios, no a nuestros pensamientos. Nuestra vida de oración también revela mucho sobre nuestra preocupación por los demás, pero también sobre nuestra fe en el poder de Dios. Pablo expresa amor por los judíos y aprecia su celo por Dios. Al mismo tiempo señala que su celo es irrazonable. ¿Cómo puede ser irrazonable el celo por Dios? ¿Acaso Dios no ve que alguien tiene celo por él
y le desagrada. Bueno, el celo religioso puede estar mal dirigido y entonces no solo es bueno, sino que puede ser peligroso. Puede convertirse en fanatismo. Pablo lo explica en los versículos 3 y 4. Leo para ustedes. Porque no conocieron la justicia que viene de Dios y procuraron establecer la suya propia, y no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para que todo aquel que en él cree no sea justificado. El celo es por supuesto bueno, pero debemos ir acompañado de obediencia. El celo sin verdad es francamente destructivo, como lo demuestra el ejemplo de Saulo antes de su conversión, quien por celo por Dios persiguió a los cristianos. Otro ejemplo contemporáneo es el Islam. ¿Son celosos los musulmanes? Generalmente sí. ¿Le agrada a Dios? Para nada. Su celo es una amenaza para los demás. El celo sin verdad es destructivo. Así que no basta con decir no importa lo que creas, siempre y cuando creas con sinceridad. Pablo dice en el versículo 3 que los judíos creían sinceramente que Jesús no era el Hijo de Dios y por lo tanto no se sometieron a Dios. Las personas celosas, pero sin la verdad, intentan ganarse el favor de Dios a su manera. Se esfuerzan por ser justificados ante Dios sin Cristo. Pueden emprender un viaje con gran celo, pero si no conducen a la meta, el camino no importa. Más bien, deberías alejarte de él y tomar el camino correcto. Aunque vayas mucho más lento, pero si es el camino correcto, siguiéndolo, alcanzarás la meta. Así que no es por celo, sino por la fe en Jesús, que llegas a ser justo ante los ojos de Dios. Pero no es tu propia justicia, sino la justicia de Cristo que te es dada por la fe. Versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley, para todo aquel que en él cree sea justificado. Cuando Pablo dice que Cristo es el fin de la ley, no se refiere a que Cristo sea la abolición de la ley, como en la expresión el fin de la pandemia o el fin de la guerra. Las exigencias de la ley han terminado porque Cristo ha venido. Más bien quiere decir que Cristo es el fin último de la ley, que la ley habla de él. La ley estaba dirigida hacia el fin de Jesús. Él es la esencia de toda la ley y de toda la Biblia. La ley es una señal hacia Jesús, pero la ley también lo prefigura. Jesús está presente en la ley, en toda la Biblia. Sin embargo, el camino que sugirieron los judíos y el que siguen muchos religiosos es cumplir la ley para recibir la justicia de Dios. Versículo 5. Porque Moisés escribe esto sobre la justicia que proviene de la ley. El hombre que guarda la ley vivirá para ella. Pablo cita aquí las palabras de Moisés en Levíticos 18. Allí, Moisés le dice a Israel que no deben hacer lo que se acostumbra en Egipto, de donde vinieron, capítulo 18, versículo 3, ni en Canaán donde van, versículo 4, deben obedecer la ley de Dios. A quien la obedece, vivan según sus mandamientos. Parece que Moisés enseña que la salvación se alcanza guardando la ley. De hecho, Moisés enseña, si puedes cumplir la ley a la perfección, vivirás. Claro que es cierto, pero la palabra clave aquí es cumplir, realizar. Si alguien cumple las exigencias de la ley, vivirá. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie cumple las exigencias de la ley. Puede intentarlo, a veces lo hacen mejor o peor, pero el estándar de Dios es este. Quien cumple la ley vivirá. ¿Has cumplido la ley? Las respuestas a estas preguntas suelen ser así. Bueno, quizás no completamente, pero lo intenté. No, pero lo intentaré. Entonces, el veredicto de Dios es inamovible. Entonces fallaste la prueba. Entonces no cumpliste la ley. Lo intentaste. Lo admito, pero fracasaron. Y ese es el problema con los judíos. Lo intentaron, pero fracasaron. Y el problema fue que la ley nunca fue dada para que el hombre pudiera ser justificado por las obras de la ley. La ley reveló el carácter santo de Dios. La ley reveló el pecado humano y la ley fue una guía hacia Cristo.
Por lo tanto, la justificación siempre ha sido por la fe en Dios. Versículos de 6 al 8. Pero la justificación que viene por la fe dice esto: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá a los infiernos? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. Como si Pablo dijera, Stuart Olliott dijo lo siguiente: no tienes que realizar hazañas imposibles ni ascender al cielo para alcanzar esta justicia, pues Cristo descendió a ella, a la tierra. Tampoco tienes que hacer cosas imposibles ni descender a las profundidades más profundas para lograrla, pues Cristo resucitó de entre los muertos para obtenerla con nosotros. No tienes que viajar al cielo, pues Cristo ya descendió, ni responder por tus pecados con la muerte. Cristo ya lo hizo. Dios ha hecho todo lo necesario. La palabra está cerca de ti. La justicia ante los ojos de Dios está aquí. Está presente a tu alcance. No es algo distante ni inalcanzable. No tienes que buscarla ni ganártela. Solo tienes que aceptarla por medio de la fe. Bien, debemos acertar la justificación por fe. Entonces, ¿qué debemos creer con corazón sincero? ¿Qué verdades debe acertar nuestro corazón para que Dios te declare inocente y justo? Versículos de 9 al 11. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Ahora bien, es necesario confesar que Jesús es el Señor y creerlo. Confiesa y cree que Jesús es el Señor. La palabra Señor es la palabra griega kurios. La palabra kurios es el equivalente griego de la palabra hebrea para Dios. Los traductores de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usan la palabra kurios para traducir la palabra Yahvé. Por lo tanto, la fe salvadora en que Jesús es curio, es decir, Yahvé, es Dios. No basta con creer que Jesús es especial, que Jesús es un profeta, que es maravilloso, que es único. Lo que salva es creer que Jesús es Yahvé, que es el Dios eterno. Pero no lo creemos en la identidad de Jesús, sino también en su obra. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, debemos creer que Jesús es Dios, pero también que murió por nuestros pecados y resucitó. La fe que trae salvación es la fe en la persona y la obra de Jesús. Quienes creen esto nunca serán avergonzados ni decepcionados. Quienes creen y confiesan sinceramente que Jesús es Dios, el Señor, pueden tener la seguridad de la salvación. Porque aunque nuestra fe a veces flaquea y cagamos, aunque nuestra fe sea vacilante o débil, Jesús no decepciona. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón no es solo el centro de las emociones, sino también nuestra humanidad, nuestro ser más profundo, compuesto de razón, emociones y voluntad. Cree en Jesús con todo tu ser, con todo tu yo interior, con todo tu corazón, mente y alma. Pablo también habla de confesar a Jesús con la boca para salvación. Algunos separan estas dos cosas como si fueran dos acciones que debe realizar para la salvación, de modo que la primera es la fe y la segunda la confesión. Si has creído, pero aún no has confesado a Jesús en voz alta, aún no eres salvo. Aún necesitas confesarlo con voz alta. En primer lugar, tal conclusión es una doctrina errónea de la salvación por obras. La Biblia no enseña que para ser salvo debas creer y pronunciar la fórmula mágica: creo que Jesús es el Señor. Es como, dilo, confiésalo. ¿Y qué? He creído, pero aún no soy salvo, porque todavía tengo que decir públicamente que creo. La pregunta es, ¿a quién? Mamá, papá, la iglesia, a mis amigos no creyentes. ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez es suficiente o no? En segundo lugar,
¿Qué pasa con las personas que nunca han dicho una sola palabra en su vida y nunca lo harían? Por ejemplo, las personas con enfermedades mentales o los bebés, ya sean vivos o fallecidos. No han confesado con la boca que Jesús es el Señor. ¿Deberíamos descartar su salvación? Eso es obviamente un disparate. Por supuesto, si alguien puede confesar a Jesús como Señor con la boca, debería hacerlo. Y no una ni dos veces, sino con regularidad. Por ejemplo, cada vez que asistes a un servicio religioso, profesas tu fe en Jesús recitando el credo. Alguien pregunta si bautizamos a niños, ¿confesan alguna vez su fe en Jesús? Llega un momento en sus vidas en que después del bautismo, cuando creen, deben confesar a Jesús como Señor. Respondemos sí. Y no solo una vez, lo hacen en cada servicio. Lo hacen al profesar su fe según las palabras del credo de los apóstoles. Lo hacen al participar en la cena del Señor. Porque Pablo escribió que al participar del pan proclamamos la muerte del Señor. Cuando contamos, cuando levantamos las manos, cuando oramos profesando nuestra fe en que Jesús es el Señor. Y los niños hacen esto con nosotros, porque han creído parte del pueblo de Dios desde pequeño. Así que no se trata solo de un momento y luego, profesé mi fe en que Jesús es el Señor hace 10 años, así que soy salvo porque la carta a los romanos lo dice. Y a partir de ese momento, ¿qué sucede? Ya no profesas. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? ¿Crees que eres salvo porque una vez dijiste la fórmula Jesús es el Señor? Por ejemplo, antes de tu bautismo. Eso, por supuesto, es un disparate. Creemos y confesamos a Jesús a lo largo de nuestra vida. Y estas dos cosas van de la mano. De forma natural, como dormimos y respiramos o caminamos y vemos. Por lo tanto, todo aquel que cree y confiesa a Jesús como Señor, tanto objetivamente como su Señor y Salvador personal, será salvo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. Versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Al comienzo de la carta a los romanos, Pablo escribió sobre el pecado y la depravación universales del hombre. Aquí habla de las riquezas de la gracia para todos los que le invocan. No hay nadie que invoque el nombre de Jesús con fe sincera y Jesús lo expulsará. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo expulso. Juan 6:37. No es posible que confieses sinceramente en Jesús y temas para tu salvación. Jesús no rechazará a quienes el Padre ha traído, es decir, a quienes han nacido de nuevo, se han apartado del pecado y han decidido hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el nombre de Jesús debe ser proclamado a todos. No excluimos a ningún grupo de la predicación diciendo probablemente no son elegidos. La verdad sobre la elección reside en la perspectiva de Dios. Él sabe a quién ha elegido. Él sabe a quién llamará a la fe. Nuestra tarea, sin embargo, es sembrar fielmente. Así es como sucede. El agricultor siembra y busca esposa. La esposa del agricultor riega y Dios permite que la semilla crezca. La belleza del Evangelio reside, entre otras cosas, en que es para todos, judíos y gentiles, adultos y niños. Proclamamos la buena nueva a todos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa si esa persona es un niño pequeño, un adulto que ha tocado fondo o una persona mayor y enferma que ha pecado a lo largo de su vida. El cielo no es un lugar exclusivo para un grupo. Por ejemplo, aquellos que se han portado bien desde la infancia, han recibido educación, son introvertidos, tienen piel clara o oscura. Y un último versículo, el 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una cita del libro de Joel que muestra que Jesús es Dios. Joel 3:5 dice, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿De quién habla el profeta Joel? ¿Qué nombre debemos invocar para obtener la salvación?
el nombre de Dios, Yahvé. Pablo, por otro lado, habla de invocar el nombre de Jesús para obtener salvación. Esto no es una contradicción. Pablo quiere mostrarnos que Jesús es Dios. Por lo tanto, las personas deben invocar el nombre de Jesús para la salvación. No basta con invocar el nombre de Dios en general. Muchos cultos, sectas y religiones falsas hablan de Dios, pero sin embargo la Escritura dice: los ídolos de las naciones no son nada. Pueden salvar. Hay un solo nombre que trae salvación, el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. A manera de conclusión, no alcanzamos la justicia ante Dios mediante el proceso de autorrelación espiritual. La superación personal, la adquisición de conocimiento, el esfuerzo ni los títulos. Algunas personas quieren ser consideradas justas porque leen mucho, comparten sus conocimientos, son altruistas y trabajan para la iglesia o ayudan a los enfermos y pobres. Pero Dios nos ofrece la salvación, que es su gracia de principio a fin para ser salvos. Nuestra justicia debe ser la justicia de Cristo, que se nos imputa por la fe. ¿Por qué? Porque solo Él y nadie más vivió una vida justa en la tierra y cumplió plenamente las exigencias de la ley. Solo Él, como hombre plenamente justo y Dios verdadero, cargó con el peso de la ira de Dios en nuestro lugar. Solo Él resucitó de entre los muertos, venció el aguijón de la muerte. Cree en Jesús y será justificado, y por lo tanto declarado inocente y justo por Dios. Y para disfrutar verdaderamente de esta justificación dada por Dios, debemos considerar todos nuestros esfuerzos como vestiduras de inmundicia. Y todos nos hemos vuelto como impuros, y todas nuestras obras justas son como vestiduras de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades son arrastradas como el viento. Isaías 64:6. Todos nos hemos contaminado, y todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6, versión Reina Valera. Por lo tanto, no será salvo quien crea en la eficacia de sus propios esfuerzos, sino todo aquel que invoque el nombre del Señor. Amén.